Arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a estar buscando todos, por favor, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, me voy a permitir leer por ustedes, y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se puede sentar, mis hermanos? Tengan la bondad. Y en esta mañana, según el tiempo nos dé, vamos a meditar en la palabra bajo el tema llénese de Jesús. Llénese de Jesús, y vamos a tratar de enfatizar un poco más o adentrarnos en el versículo 16, Juan capítulo 1, versículo 16, que dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Yo sé que al principio del servicio preguntamos quién nos acompañaba por primera vez, pero quiero volver a hacer la pregunta. Levante la mano, ¿quién nos acompaña hoy por primera vez? Dios les bendiga, pueden bajarla. Hoy vamos a hablar acerca de la plenitud de Cristo y vamos a hablar acerca de la gracia. Pero sé que para alguno que viene por primera vez o alguien que de pronto no tenga conocimiento de la palabra, escuchar la palabra gracia de pronto no tiene mucho significado. Por eso, antes de hablar de la plenitud de Cristo, vamos a hablar acerca de la gracia de Cristo. Pero para poder hablar acerca de la gracia de Cristo es necesario hablar primero del pecado. Pero para hablar acerca del pecado es necesario primero hablar acerca de Adán. Así que por favor, acompáñeme a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
La Biblia dice, o la Biblia nos muestra que Dios formó al hombre y le dio aliento de vida. Y cuando la palabra dice que Dios le dio al hombre aliento de vida, se refiere a que le dio espíritu. Busque en su casa Ezequiel capítulo 12, versículo 1, y lea la Nueva Versión Internacional, compárela con varias versiones y se va a dar cuenta que Génesis capítulo 2, versículo 7 se refiere al espíritu del hombre. Todos conocemos la historia y sabemos que Dios creó a Adán y le dio espíritu a Adán, pero Dios nunca creó a Eva por aparte y le dio otro espíritu, sino que dice la palabra, acompáñeme ahí en Génesis capítulo 2, versículo 21 en adelante, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La Biblia muestra que Dios creó a Adán y de Adán sacó a Eva. Pero nunca dice la Biblia que Dios le diera otro espíritu a Eva, sino que muestra que Eva, al salir de Adán, tenía el mismo espíritu de Adán. Y de ahí en adelante todas las personas que empezaron a nacer después de Adán y Eva tenían el mismo espíritu de Adán. Es decir, que de ahí todo el mundo compartimos ¿qué? El mismo espíritu. Y aquí hay una pregunta que nace a raíz de esto, y es: ¿por qué Dios crea un solo espíritu? ¿Por qué Dios no podía crear a Adán por aparte, darle un espíritu a Eva, darle otro espíritu a Caín, un espíritu a Abel, otro espíritu, y de ahí en adelante un espíritu individual a cada uno? La respuesta la da la palabra. Vamos por favor a Malaquías. Sé que muchos de los que estamos acá conocemos esta parte del seminario de la voluntad de Dios, pero necesitamos poner en contexto a las personas que nos acompañan. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está antes de Mateo. Malaquías capítulo 2, versículo 15, dice así: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo? Dice: ¿por qué Dios le dio espíritu solamente a Adán? Si Dios tenía la capacidad de darle espíritu a todo el mundo, ¿por qué solamente creó un espíritu? Dice: porque buscaba una descendencia para Dios. Pero uno lee eso por primera vez y queda de todas formas perdido. ¿Cómo así que Dios le dio un espíritu al hombre, solo uno, porque buscaba una descendencia? Miremos por favor Gálatas. Carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas queda después de Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Pero si nosotros leemos la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas o la Palabra de Dios para Todos o la Biblia Lenguaje Actual, da una traducción un poco más acertada de lo que quiso decir ahí Pablo. Y dice la Nueva Versión Internacional: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es ¿quién? Cristo. ¿Qué significa esto? Que la razón por la cual Dios solamente le dio un espíritu al hombre y de ese espíritu sacó a toda la humanidad, o mejor, ese espíritu se lo dio a toda la humanidad por medio de la descendencia de Adán, era porque Dios buscaba que por medio del hombre pudiera venir Jesús. Ese cuando uno ve las promesas de Abraham y uno ve que la palabra dice, que el Señor le dice: cuenta las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Uno dice: claro, está hablando del pueblo de Israel. Y cuando dicen: tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, claro, está hablando del pueblo de Israel. Sí está hablando del pueblo de Israel,
pero es que por medio del pueblo de Israel, ¿quién iba a venir? Jesús se lo dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Mujer, créeme, la salvación viene ¿de quién? De los judíos. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? La descendencia de la que está hablando la palabra, por la cual Dios creó un espíritu, era yo. Dios le dio un solo espíritu al hombre para que por medio de ese espíritu hubiera como un embudo, por medio del cual en algún momento de la historia, es decir, hace 2013 años, pudiera venir Jesús. Porque dice la palabra que Dios es espíritu. Y la única manera en que Jesús podía venir a la tierra era por medio de un ser espiritual. Dios hubiera podido dejar al hombre sin espíritu, porque nosotros no necesitamos espíritu para comer, o espíritu para estudiar, o espíritu para casarnos. Pero sí necesitamos espíritu para poder tener relación con Dios, pero más aún para que el Hijo de Dios pudiera venir a la tierra y de esa manera pudiera humillarse y así pudiera glorificar al Padre. Ahora bien, volvamos a Génesis capítulo 2. Dios le da espíritu a Adán y lo pone en el huerto del Edén y le da un mandamiento. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 2 versículo 16. Génesis capítulo 2 versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué Dios le da un mandamiento al hombre? ¿Acaso no lo podía dejar tranquilo en el huerto del Edén viviendo por la eternidad, como algunos piensan? ¿Será que Dios fue tan malvado que quiso ponerle un tropiezo a Adán para que la embarrara? ¿O será como dice la teología sistemática que Dios le dio a Adán un mandamiento porque quería formar el carácter del hombre y quería saber si el hombre sí o no por medio de él? ¿Será que Dios es tan limitado que le dio un mandamiento a Adán solamente para formar su carácter? Dios es perfecto. Y desde que creó al hombre, lo hizo perfecto. Es decir, le dio al hombre espíritu, alma y cuerpo. Pero al mismo tiempo le dio cómo alimentar el cuerpo y el alma. Porque dice la palabra en Génesis capítulo 1 que Dios le dio al hombre todas las semillas que dan fruto. Y le dijo, todas las semillas os serán para comer. O sea, le dio cómo alimentar la carne. Pero luego le da al hombre cómo alimentar el alma. Y cuando hablo del alma, me refiero a los sentimientos. Porque dice que primero le trajo a los animales, pero el hombre no halló ayuda idónea en los animales. Pero luego le dio a la mujer. Dice que ahora sí el hombre se sintió completo. ¿En dónde? En el alma. Porque ¿cómo se alimenta el alma? Por medio de las relaciones interpersonales, del papá, de la mamá, de la novia, del novio, de los amigos. Por eso cuando un joven de pronto no tiene el afecto de los papás o no tiene amigos, ¿qué pasa? Se deprime y se puede suicidar. ¿Por qué? Porque no alimenta su alma. Y hay un problema acá. Y es que mucha gente piensa que a Dios se le olvidó darle alimento al espíritu del hombre. Y por eso muchas personas han tratado de alimentar su espíritu con cosas del alma y con cosas de la carne. Entonces algunos lo hacen, no sé, solamente haciendo ejercicio o estudiando, pero otros van más allá y han probado la musicoterapia, chocolaterapia, la acupuntura, la meditación, muchísimas cosas, las drogas psicodélicas. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo entiende que hay un vacío existencial en su espíritu. Pero hemos intentado llenarlo por muchísimas generaciones con las cosas del alma y con las cosas de la carne. Y hay un problema, un grandísimo problema. Nada de lo que hay en este mundo puede alimentar el espíritu. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo son terrenales, son carnales y nunca van a poder acercarse ni cerquita al espíritu. O sea que yo no puedo alimentar el espíritu cantando canciones bonitas. No, pero si yo lloré, no es el espíritu, son sus sentimientos. La pregunta es, ¿cómo Dios entonces le dio al hombre la posibilidad de alimentar el espíritu? Acompañen por favor a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Versículo 63.
Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo que la palabra que sale de su boca es espíritu y es vida. Pero más adelante dice algo mucho más interesante. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50 dice, está hablando Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Es que en Juan capítulo 6 Jesús solamente estaba hablando acerca de sus palabras. Y alguno diría, sí, muy bonito las palabras de Jesús, son lindas, el amor, la misericordia, todo lo lindo que dice. Pero aquí Jesús está diciendo que no son sus palabras solamente, sino que su mandamiento es vida eterna. Cuando Jesús está hablando que su mandamiento es vida eterna, ¿qué está dando a entender? Muchas personas han pensado que la manera de alimentar el espíritu es solamente escuchando la palabra. Pero si Jesús está diciendo que lo que da vida es un mandamiento, está queriendo decir que el solo hecho de escuchar la palabra no es alimento solamente, sino que para que se convierta en alimento, ¿qué tiene que hacer uno? Ponerla por obra. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, le dijo a los discípulos, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea que el alimento era poner por obra el mandamiento que el Padre le había dado, no solamente escucharlo. Vamos a empezar a atar cabos. La Biblia dice que el mandamiento que sale de la boca de Dios es alimento en el hombre cuando el hombre ejecuta ese mandamiento. ¿No se les parece algo? Volvamos a Génesis capítulo 2. También se lo dijo el Señor a Satanás en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que Dios le dio ahí al hombre? ¿Un qué? Un mandamiento. ¿Por qué Dios le da mandamiento a Adán? Pues para que pudiera mantener la vida ¿de qué? De su espíritu. Mucha gente dice: yo no me creo ese cuento tan rebuscado, que el hombre pecó por comer un fruto. Es que el punto no era cuál fuera el mandamiento. Dios hubiera podido decirle a Adán: me hace el favor y de ahora en adelante se va caminando hasta el monte más alto que le he puesto en la tierra de rodillas, y cuando llegue allá se tiene que lacerar 100 veces, luego tiene que gritar 20 veces Jesús, Dios es mi Señor, y luego tiene que matar 5 animales y 6 becerros, y ahí sí va a poder alimentar su espíritu. Es que el mandamiento era irrelevante. ¿Cuál era el mandamiento? El punto era lo que significaba el mandamiento. Si yo le digo a usted: hablar por celular lo va a matar, se va a decir: es ridículo. ¿Cómo hablar por celular me va a matar? Pero si yo le digo a usted: si usted sale a las 12 de la noche, o mejor a las 5 de la tarde, que hay un trancón increíble, y habla por celular, muy probable se va a matar. Y usted puede que me diga: yo no le puedo creer a usted que por hablar por celular yo me vaya a matar. Yo he hablado toda la vida por celular y nunca me ha pasado nada. Y un día usted tiene un problema en su casa, en su trabajo, necesita pagar una deuda, lo llamó a alguien, usted se concentró en lo que estaba hablando, pasó a alguien que no se dio cuenta que había un par, se estrelló, usted iba muy rápido y se mató. Y al final la gente va a decir: ve, ¿y se mató por un celular? ¿Quién lo creería? Porque al final el problema era el celular. No, lo que pasa es que cuando uno habla por celular y va manejando carro, uno no puede estar pendiente 100% de todo lo que está pasando, porque el cerebro está pendiente de lo que uno está hablando, y si le están preguntando algo, peor, porque está tratando de pensar cómo responder a la pregunta, y usted no ve el niño que pasó, la cicla que se fue, no vio el padre que estaba, y se puede estrellar. O sea que al final no es el celular, es lo que eso repercute en mi vida. Miren, el fruto no era el punto, el fruto no era el punto.
El punto era el mandamiento que Dios le dio al hombre. Porque al darle mandamiento, Dios le estaba dando, yo creo que una de los mandamientos más importantes de la vida de la humanidad. Le estaba dando la oportunidad de mantener la vida en su espíritu. Y se lo puso tan fácil al hombre, tan fácil, que el hombre no entendió lo que eso iba a repercutir en su vida. Todos conocemos la historia y sabemos que el hombre y la mujer desobedecieron el mandamiento. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Aquí podemos entender que la muerte de la que el Señor les estaba diciendo en Génesis capítulo 2 versículo 17 no era física, porque el Señor le dijo: el día que desobedezcas el mandamiento ciertamente morirás. Y el día que desobedecieron el mandamiento no les cayó un rayo y los mató. ¿Por qué? Porque el mandamiento no se había dado para guardar la vida de la carne. Por eso el día que el hombre desobedeció el mandamiento, lo que murió en él fue ¿qué? Su espíritu. ¿Qué significa que el espíritu murió? ¿Que se desapareció? No, significa que desde ese momento se cortó la relación con Dios. Entró el pecado en el mundo, entró la maldad en el mundo. Y vuelvo a decir lo que dije ahorita, pero por un fruto, no era el fruto, era la palabra. El hombre estaba pisoteando el mandamiento de Dios y le estaba diciendo: tu palabra no me importa. Tu palabra no me importa, tu mandamiento no me sirve. Ese fue el verdadero pecado del hombre, creer que la palabra de Dios era cualquier cosa. Ese tampoco es el verdadero problema, sino que estábamos viendo que Dios había dado un solo espíritu. Por eso, cuando el hombre desobedeció el mandamiento y su espíritu murió, inmediatamente ¿quién murió? Toda la humanidad. Desde el momento en que Adán desobedeció el mandamiento, comió del fruto, su espíritu murió, entró el pecado en el mundo, entró la ira de Dios para el mundo. No solamente fue para él, sino para todo el mundo. Para los que me están mirando como raro, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Julián, o sea que usted me está diciendo que la culpa fue de Adán. Sí, hermano, sí, la culpa fue de Adán. Pero es que el punto fue que Dios solamente creó un espíritu. ¿Por qué? Porque eso era lo que necesitaba del hombre. Nosotros somos instrumentos de Dios. Ese es otro tema. Pero ahora el punto, ¿cuál es? Entendemos, todos desde que nacemos estamos en pecado. Y la gente misma se da cuenta de eso, porque cuando yo le pregunto a la gente: oye, ¿usted se considera una buena persona? Y lo confronto a veces con la ley, la misma gente se da cuenta: oiga, no, porque aún en lo más mínimo he ofendido a Dios, diciendo una mentira, que es creo que el 7º mandamiento: no mentirás. En eso creo que todos hemos pecado. Y entendiendo que uno con un solo mandamiento que infrinja ha incumplido toda la ley, pues uno ya dice: pues yo soy un pecador. Pero incluso cuando la gente entiende que somos pecadores y que por más que intentáramos ser buenos no nos sirve para nada, porque nuestro pecado es espiritual, yo le pregunto a la gente: ¿usted cree, con todo lo que ya me ha dicho, que entendido que morimos espiritualmente, que no podemos ganarnos el cielo por nuestras buenas obras porque el pecado es espiritual? ¿Usted cree que si se muriera hoy iría al cielo o al infierno? Y la gente me contesta: al cielo. Y yo les pregunto: ¿por qué? Porque yo ya me arrepentí. Y sé que si yo me arrepiento, Dios me perdona. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos en un juicio natural aquí en la tierra y cogen a una persona cometiendo un delito gravísimo, digno de pena de muerte, y lo llevan ante el juez, y la persona llega llorando ante el juez, arrodillado, de verdad se le nota en el semblante que está arrepentido,
y la persona le dice, juez, yo sé que yo la embarré, sé que el delito que cometí es digno de muerte, pero juez, yo ya me arrepentí, sinceramente me arrepentí y no lo voy a volver a hacer. ¿Será que porque la persona se arrepintió sinceramente, lloró, se arrodilló, se cayó, el juez no lo manda a la cárcel? No, el juez lo manda a la cárcel. Así la persona se arrepienta. ¿Por qué? Porque el que la persona se arrepienta no le quita el haber cometido un delito y que tiene que pagar por ese delito. Entonces la persona dice, no, pero bueno, yo creo que tengo suficiente plata como para pagar una fianza. Juez, déjeme pagar una fianza. Mire, de verdad, yo sé que tengo la plata para pagar la fianza. Y el juez le dice, listo, la fianza vale 100.000 billones de dólares. En ese momento la persona se da cuenta, estoy fregado. Yo la embarré, merezco ir a la cárcel, es más, merezco la pena de muerte y además de eso no puedo pagar la fianza. Y dice él, incluso si yo tratara de juntar la plata de toda la gente del mundo, no alcanzaría para pagar la fianza. ¿Entiende el ejemplo, verdad? Es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros desobedecimos la palabra de Dios, la pisoteamos por medio de Adán. Y ese delito, ese pecado es digno de muerte. Y efectivamente, cuando Adán desobedeció el mandamiento, fuimos condenados a la muerte eterna. El problema es que, por más que intentáramos nosotros restituir esa vida, no podemos hacerlo, porque ni siquiera las buenas obras de todos nosotros alcanzarían. Porque el Señor nos dice, quiere vivir por la ley, quiere hacer buenas obras, pues tiene que guardar toda la ley. Y nosotros ahí de una vez quedamos, no puedo. En ese momento la persona se dio cuenta, estoy perdido. En el momento en que uno entiende, yo estoy condenado a muerte. Y por más que intentara ser bueno, no la merezco. Y por más que procurar arrepentirme, igual el pecado está ahí, no lo puedo solucionar. Estoy perdido. Pero ahí no acaba la historia. Imagínense que en el juicio entrara corriendo una persona, gritando, juez, 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 juez. Yo sé que Julián es un miserable malvado y merece ir al infierno, merece ir a la cárcel, merece la muerte. Y sé que no puede pagar porque no tiene la plata. Pero yo quiero pagar la deuda. Sé que no se lo merece, sé que es un malvado, pero yo quiero pagar la deuda. Eso fue lo que pasó con Jesús. ¿Sabe qué es la gracia? Todo esto que estábamos hablando era solamente para poder entender qué era la gracia. ¿Sabe qué es la gracia? Que nosotros estamos, desde que nacimos, condenados al infierno, porque somos unos malvados y desobedecimos la palabra de Dios. Y por más que intentáramos ganarnos el cielo, no nos alcanza. Es más, si todos nos pusiéramos de acuerdo y nos vamos a darle comida a toda la gente pobre, ir a abrir orfanatos, ir a ayudar a todos los necesitados, portarnos bien, ser buenas personas, no nos alcanzaría porque el pecado sigue dentro de nosotros. Pero Jesús hace 2013 años vino y dijo, ustedes no pueden pagar, ustedes son malvados, ustedes merecen ir al infierno. Pero voy a tener gracia con ustedes. ¿Qué es gracia? El regalo inmerecido de Dios. ¿Cuál fue el regalo inmerecido de Dios? Que Jesús dijo, voy a pagar por el pecado. Y desde el momento en que Jesús murió, nosotros ahora podemos decir, tengo nueva vida. Es que imagínense esa persona a punto de ir a la cárcel, después de haber pasado por un proceso judicial. Ya la persona dijo, aquí se me acabó todo, mi familia, mi futuro, yo quería estudiar, quería trabajar, se me acabó la vida. Y que llegara esa persona corriendo y le pagara la fianza, esa persona yo creo que recobré la vida. Pero no solamente eso. ¿Qué le diría a esa persona al que le pagó la deuda? Hermano, ¿le debo qué? La vida. Volvamos por favor a Juan, capítulo 1, versículo 16. Gracia es el regalo inmerecido de la salvación que Jesús nos dio en la cruz cuando no lo merecíamos. ¿Saben qué es lo irónico de esto? Que aunque no la merecíamos y Jesús nos las dio sin merecerla, mucha gente dice, no me importa tu gracia. Terrible, ¿no? Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
Debo confesar que este pasaje me dio durísimo por la cabeza, durísimo, durísimo. Y entender qué significa gracia sobre gracia hasta cierto punto es un misterio, pero un misterio que no fue revelado. Es que acabamos de ver una cosa, y es que todos nosotros estábamos condenados a la muerte eterna. Todos tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Todos nosotros, desde que nacimos, estamos excluidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino hace 2013 años y nos dio de su gracia, nos dio de su vida, nos dio de su salvación. Y ahora pasaron varias cosas. La primera es la que acabamos de hablar ahorita. Él nos dio vida eterna. O primero, Él nos libró de la muerte eterna. Pero alguno podría pensar, Dios hubiera podido quedarse hasta ahí y decirnos, bueno, ustedes la embarraron terriblemente, están condenados al infierno, ahora Jesús va a ir y va a morir y ustedes ya no van a ir al infierno. Hasta ahí. ¿Estaría perfecto hasta ahí o no? Uno podría decir, uy, me basta hasta ahí. Pero luego Jesús dice, no solamente los libro del infierno, sino que ahora les doy la oportunidad de tener vida eterna, o sea, de poder ir al cielo. Uy, ya eso es grandísimo. Pero además de eso Jesús dice, pero además de que los dejo tener vida eterna, los dejo ir al cielo, les voy a dar la oportunidad de tener parte conmigo en la herencia. Uy, no. O sea, imagínense que la persona que estaba condenada a la cárcel, cadena perpetua, saliera y le dijeran primero, bueno, ya no se fue para la cárcel, ahora le doy la oportunidad de trabajar en la mejor empresa del país. Pero además de eso, le doy la oportunidad de trabajar para que se pueda llegar a un cargo alto. Pero después también el Señor nos dice, pero además, ahora les doy la oportunidad de comer conmigo en mi mesa. Uy, es como si le dijeran al reo, le voy a dar la oportunidad de que se convierta el vicepresidente, el que hace parte de la junta de la empresa. Si eso le pasara a usted en la vida real, usted diría, esto es increíble. Y creo que no se cambiaría por nadie y de ahí en adelante su vida giraría en torno a poder llegar a estar en la junta. Y de un momento ya pasando unos años del momento en que lo libraron de la cárcel, usted ya ni siquiera piensa en que usted iba a estar en la cárcel y ni siquiera está pensando, uy, sí, ya estoy acá porque me libraron de la cárcel, gracias por librarme de la cárcel, sino que llega el momento en que usted ya está pensando es, ¿cómo hago para ascender? ¿Cómo hago para poder llegar a estar en la junta? Ya ni siquiera piensa en la cárcel. Así debería ser en la vida de fe. El Señor nos dio de su gracia, nos libró de la muerte eterna, nos salvó de la condenación eterna. Esa fue su gracia. Pero además de eso, ahora nos dio la oportunidad de tener vida eterna. Pero además de eso, ahora nos dio la oportunidad de servir. Pero además de eso, nos dio la oportunidad de ser coherederos. Pero además de eso, nos dio la oportunidad de comer en su mesa. Pero nosotros todavía nos quedamos en ¿qué? Que Él me salvó. Y todo el tiempo tenemos la mentalidad todavía, ay, Él me libró de la muerte y todo lo que hago es porque Él me libró de la muerte y porque, ay, ya no voy a ir al infierno y yo no puedo hacer esto porque me voy al infierno y Jesús me salvó del infierno y toda nuestra vida gira en torno solamente a la salvación. Cuando ya deberíamos estar anhelando ¿qué? Sentarnos en su mesa. Hermanos, si ustedes ven el tabernáculo, se dan cuenta que el tabernáculo tenía varios niveles. Estaba la puerta, luego de la puerta estaba el lavacro, luego del lavacro el lugar santo donde estaban los panes de la proposición y luego más allá, al fondo estaba el lugar santísimo y al lugar santísimo solamente podía llegar una vez al año. Jesús padeció ¿dónde? Fuera de la puerta y nosotros entramos por la puerta que es Jesús. Pero lastimosamente muchos de nosotros todavía estamos en la puerta. Muchos de nosotros todavía estamos diciendo, ay, me salvó, ay, que el rico me salvó y todavía, pero no puedo hacer eso porque me voy a condenar y estamos en la puerta como que salgo, como que entro, como que no sé qué pasa, como que sí sé qué pasa, cuando deberíamos estar ya tratando de entrar al lugar santísimo a decirle, Señor, quiero comer contigo en tu mesa. ¿Cómo podemos entrar allá? ¿Quiénes son los que van a poder comer en la mesa con Jesús? Los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo repito, los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros hemos escuchado muchas veces que la palabra
testigo significa mártir, pero lo hemos dicho de labios para afuera, porque ¿cuántos de nosotros de verdad anhelamos aborrecer nuestras vidas por comer a la mesa con el Mesías? ¿Por qué nos gusta estar en la puerta? Porque es que en la puerta todavía podemos decir, es que todavía me gustan algunas cosas del mundo. Es que de vez en cuando me gusta echarme una canita espiritual al aire. Es que de todas formas me gusta la contienda. Es que de todas formas me gusta la murmuración. Es que la puerta es el lugar, porque sé que soy salvo y en cualquier momento me arrepiento y busco a Jesús y Él me va a dar otra vez la salvación. Uy, hermano, ¿esto no le parece terrible? Que nosotros todavía, habiendo recibido la verdad y habiendo entendido lo que Jesús hizo por nosotros y lo que Él nos ha permitido tener ahora, no estemos anhelando comer de su mesa. Preferible la mujer sirofenicia, ¿no? Que le dijeron, usted no tiene parte con esto. Y ella le decía, Señor, aunque yo no tengo parte, aunque tú me dieras de las migajas, yo me las como, Señor. Y el Señor a nosotros nos dijo, pueden comer de la mesa. No, Señor, me gustan las migajas, son más ricas. Y de su plenitud, ¿qué fue lo que nosotros tomamos de Jesús? Su todo, su vida, su gloria, su luz. Nos dio la oportunidad de ser coherederos con Él. ¿Qué estamos esperando para anhelar comer en la mesa? Estamos esperando que Él nos quite las piernas, nos quite los brazos. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Todavía luchando con las cosas de este mundo, todavía pensando, ¿será que voy o no voy a la iglesia? ¿Será que todavía diciendo, hemos caído en un error todavía peor que es, sé que me toca predicar, me toca hacer grupos, estoy haciendo 10 grupos, 15 grupos, pero no hay vida en mí. Pero no me importa morir a mí, no me importa salir de mi confort, no me importa decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero entregar la vida, quiero comer de la mesa. Cuando uno está lleno de Jesús, cuando uno está lleno de la abundancia de Jesús, mire, no le importa nada de lo que está pasando, sino que su vida gira en torno a decir, Señor, quiero comer de tu mesa. ¿Cuántos quieren comer de la mesa? Pues es necesario menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Hermanos, necesitamos llenarnos de Jesús, de su plenitud, para poder aborrecer nuestra vida en la puerta y querer tener gracia sobre gracia para llegar a comer en la mesa con Él. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre, porque creemos que es la verdad. Señor, perdónanos por conformarnos, Señor, perdónanos, porque a veces caemos en un círculo vicioso en el que todo nos parece normal. Leer tu palabra es normal, ya no nos asombra tu palabra, ya no nos interesa darlo todo por ti, Señor. Ya no es como al principio, Señor, que queríamos entregarlo todo, que no nos importaba madrugar, pasar la noche, no nos importaba dejar el trabajo, no nos importaba la familia, solo nos importabas tú. Pero hemos caído muchas veces en una comodidad que viene de parte de Satanás, que nos dice, ya, tranquilo, usted está bien, no hay problema. Y el Señor diciendo, venga a comer conmigo a la mesa, llénese de mi vida, llénese de mí. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a entender que nos has llamado a entregarlo todo por ti. Todo, el que aborrece, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida por causa de ti, para vida eterna la hallará. Ayúdanos, Señor, que esta iglesia pueda despertar si está dormida, pero si, Señor, estamos vivos, úsanos, límpianos para seguir dando la vida, Señor. Pero si alguno ha perdido su primer amor, Señor, muéstrale de dónde ha caído y que vuelva a las primeras obras, y que entendamos que este mundo es pasajero, es banal, es basura, y que todas las riquezas, la intelectualidad de este mundo se quedan acá, y lo único que va a permanecer es lo que hicimos por ti. Enséñanos, ayúdanos a no vivir por librarnos de la muerte, sino que ahora anhelemos sentarnos a comer contigo en tu mesa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Amén.